Hola, mi nombre es Ana Cristina Martínez Bretón del Colegio México de Orizaba. Soy el número de lista 21 del quinto año de preparatoria, Grupo A. Esta es la materia de ética y hoy hablaremos sobre el tema de distinción de los conceptos de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Para empezar, existen conceptos que guardan una relación estrecha. Estos son los de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Es posible señalar que los tres últimos términos son una derivación del concepto central de cultura. Para darle significado al concepto de cultura, se partía de un modelo o idea de sociedad monoculturalidad o sociedad homogénea y cerrada en sus prácticas, costumbres y creencias. Este tipo de sociedad era poco diversa en su interior. Varios hechos fueron paulatinamente derribando la idea de una sociedad monocultural. Los diferentes flujos migratorios, la reivindicación cultural de pequeñas y antiguas sociedades que subsisten y persisten al interior de culturas nacionales predominantes son algunos ejemplos de esto. El cosmopolitismo es una forma de interpretar al hombre como ciudadano del mundo, como un ser moral y de derechos, por su condición de hombre, más allá de su pertenencia a un estado nacional específico. Para reconocer el llamado a ser ciudadano del mundo, es indispensable la valoración de la dignidad humana y la consideración hacia las diversas culturas, así como las distintas formas en las que ésta se presenta. El hombre es un ser natural y cultural, y la cultura es el resultado del ejercicio de la libertad humana, que mediante la inteligencia y a voluntad transforma la naturaleza, y ha creado múltiples formas de expresar su ser en el mundo, mientras que la natura ha dotado al hombre de lo espontáneo e instintivo. La cultura es el despliegue de la acción liberada. Así es posible referirse a una cultura nacional, que comprende el cúmulo de experiencias, patrones de comportamiento y valores que comparten los ciudadanos de un mismo país, refiriéndonos a que todas las personas de un mismo país tienen ciertas características específicas en base a su cultura. Habermas decía que este ideal cosmopolita debía concretarse a una legislación universal, que debía ser protegida y procurada por la institución supranacional, a lo que sobrepasa los límites de lo nacional. Cultura, historia de la palabra. En la antigüedad se aplicaba a la actividad agrícola, a la acción de cultivar la tierra, y posteriormente se refirió al cuidado y desarrollo de las facultades humanas, lo que derivó de la consideración de un hombre cultivado era un hombre civilizado. El término cultura surge en Alemania a finales del siglo XVIII. Aparecen los estudios denominados de historia universal, mediante los que se trataba de reconstruir una historia general de la humanidad y de las sociedades a partir de sus orígenes. En la época moderna, la cultura se consideró como el resultado de devenir histórico de la sociedad, que incluía conocimientos, creencias y manifestaciones artísticas. La cultura puede ser definida como la totalidad de las relaciones de los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todos los hábitos adquiridos por parte del hombre, como miembro de una sociedad o de un grupo social. La cultura se entiende como un conjunto de significados interiorizados que dan sentido a la forma de entender la realidad y pueden explicar las conductas de los miembros que forman el grupo cultural. La definición anterior deja entrever los problemas que se pueden originar si creemos que nuestra cultura de la realidad son únicos o universales. Nuestra comprensión de la realidad es solamente eso, nuestra, pero no es compartida parcialmente ni totalmente por otras culturas. Existen ciertas creencias
que parecen ser indiscutibles. Tales creencias son acerca del bien, la justicia, de la igualdad, de la dignidad, de los derechos de todos y del respeto. La diversidad cultural conlleva una diversidad axiológica. El problema es cómo determinar qué valores mínimos deben prevalecer en la sociedad. Usamos cultura en tres sentidos, principalmente. En el primer caso, nos referimos a cierto conjunto de conocimientos generales que atribuimos a la gente instruida y que se interesa por el saber. En el segundo caso, nos referimos al lenguaje, religión, conocimiento, creencias, prácticas, costumbres, ritos, modos de vida, reglas, códigos, gustos, aversiones, modos de relacionarse, leyes, arte, institución, etcétera, que una persona reconoce. En el tercer caso, nos referimos a los grupos de personas, clanes, tribus, pueblos, etnias, etcétera, que los tienen. En un caso se refiere a las personas que tienen cierta cultura. Terry England ha formulado una crítica específica al concepto de cultura, que, en su obra La idea de la cultura, una mirada política sobre los conflictos culturales 2009, Ellington sostiene que el concepto revela una visión monocultural que refleja patrones de vida típicamente europeos, para llegar tan solo más tarde a expresar en lo plural culturas la idea de la multiplicidad de culturas, la cual, la cual es posteriormente utilizada como llamado al conocimiento jurídico y político de diferentes modos de vida por parte de comunidades diferentes al patrón europeo. También habla de pluralidad de culturas o multiculturalismo. En su opinión, el término es acuñado por una suerte o postcolonialismo europeo que se refleja en la incredulidad hacia los movimientos de masa. El propio término postcolonialismo significa un interés por la sociedad del tercer mundo, ya que pasaron por sus luchas anticoloniales y que por lo tanto tienen poca probabilidad de causar impacto, dificultades para los teóricos occidentales, que aprecian hablar y analizar a los oprimidos y que son escépticos en relación con conceptos como revolución política y movimientos sociales socialmente reivindicadores. Según el autor, el término multiculturalismo, presente en el discurso político y jurídico, invoca no solo a una pluriculturalidad de culturas, sino también un sentido específico de cultura, el cual proviene de la oposición entre las formas de vida salvajes y aquellas civilizadas. Este autor habla de la vida europea y de su cultura comparándola con las de otros países. Multiculturalidad. Este término se utiliza en el Acta para la Preservación y Mejoramiento del Multiculturalismo en Canadá de 1988, o Ley de Multiculturalismo, con la que se establecía una política respetuosa con las culturas inmigrantes. El multiculturalismo se refiere a la presencia de diversas culturas en un ámbito determinado que se limita a coexistir, pero no a convivir. El etnocentrismo, que está relacionado con el multiculturalismo, se refiere a que la cultura a la que pertenece es la mejor, la única válida, la cual debería dominar sobre las demás o al menos servirles de momento. En esta se relaciona porque la multiculturalidad habla sobre llevar, convivir, pero no integrarse más allá. Solo están ahí, no te metes si ellos no se meten contigo, pero no hay una unión, entonces existen esta clase de ideas. El multiculturalismo y multiculturalidad se refieren a un hecho de existencia de muchas culturas en el mundo. Estos conceptos se limitan a referir la existencia de diversidad de culturas. Charles Taylor, en su libro de multiculturalismo y la política del reconocimiento, el término multiculturalismo
Describe la situación de los estados multinacionales, donde coexiste una pluralidad de formas de vida, como la de grupos o colectivos que han sido frecuentemente marginados, tales como mujeres, gays, lesbianas, etc. Discute la noción de identidades sociales colectivas que se fundan en diferencias de género, religión, raza y sexualidad. Para Taylor existe un etnocentrismo condescendiente donde solo se reconoce al otro cuando es como yo. Para Charles Taylor, la identidad humana, individual y colectiva es construida dialógicamente. El reconocimiento ocurre al ubicar a un ser distinto a nosotros como alguien digno de valor y respeto. Charles Taylor enfrenta algunos importantes problemas en torno a la relación entre igualdad y diferencia en el plano político de las sociedades democráticas. El ideal democrático el ideal democrático y liberal busca que todos los seres humanos fuéramos iguales y las diferencias no deben jugar ningún papel en la igualdad ante la ley, pero los grupos vulnerables no menos que las culturas minoritarias o reprimidas buscan nuevos derechos que los protejan. Charles Taylor entiende que hay que vivir, que mantener viva la singularidad radical de cada cultura y no son intercambiables. La dificultad está en cómo encarar estas diferencias. El diálogo auténtico entre culturas no trata tanto de explicar qué es el otro, sino de comprender quién es el otro. Hay algunos modos de ver las diferencias culturales que nos ayudan a vivir mejor y convivir con la novedad del otro, descubrir la riqueza, el valor de las culturas, mientras que otras visiones nos llenan de miedo y prejuicios, como lo hacen las posturas fundamentalistas y relativistas. El fundamentalismo y relativismo son tan fuertes hoy que se retroalimentan uno al otro, siendo dos caras del miedo a la diferencia. El fundamentalista, con un pensamiento sin matices ni fisuras, no puede dialogar con lo diferente, por eso lo destruye o silencia, o lo excluye. El relativista no acepta la diferencia, licuando todo en una superficie y descomprometida visión del otro. Queriendo respetar todas las visiones, no respeta ninguna, vaciándolas de contenido e imponiendo una única visión dogmática que no permite discernir. La política del reconocimiento de la diferencia ha enfrentado graves objeciones, pues exige que demos reconocimiento y estatus a algo que no es universalmente compartido. Taylor sostiene que el molde democrático no es neutral, sino que está hecho conforme a los valores de cultura hegemónica, una cultura etnocéntrica. William Glimlicka. William es un filósofo canadiense, y para él el problema representado por la tensión multicultural monocultural es atendido a su propia circunstancia, el problema actual de la sociedad. En su obra Ciudadanía multicultural sostiene que encontrar respuestas moralmente defendibles y políticamente viables a la cuestión arriba apuntadas constituye el principal desafío al que enfrentan las democracias en la actualidad. Klimka distingue entre las llamadas protecciones externas y las restricciones internas, que deben aplicarse y concebirse en las minorías dentro de la sociedad. Las protecciones externas se refieren a aquellos derechos que deben y pueden tener las minorías frente a los estados nacionales, mientras que las restricciones internas son las medidas a las que recurren estas mismas minorías frente a su propia población para evitar el desorden. Will Klimka muestra que si bien hay diversas respuestas a la problemática que plantea el multiculturalismo,
Estas pueden resumirse en una serie básica de cuestiones, tales como el interés simultáneo por la universalidad y la diferencia, la preservación de derechos para todos y todas, y la defensa de la diversidad cultural. Klinka postula que en una sociedad democrática existe la obligación de garantizar protección a los derechos de las culturas minoritarias frente a las decisiones que pudieran tomar en conjunto de la sociedad. Aquí podemos ver a Wilhelm K. Interculturalidad. La interculturalidad es la convivencia entre culturas que no se limita al respeto frente a la presencia de otras. Promueve la comunicación y el encuentro que permite tomar la conciencia de las diferencias y resolver conflictos. El reconocimiento hace posible la relación y la integración. Se constituye en una meta para la defensa de la diversidad, el respeto y el diálogo cultural. Esto implica el conocimiento de la cultura del otro. La interculturalidad se refiere al hecho de que las diversas culturas se relacionan entre sí. El multiculturalismo y la interculturalidad se relacionan con el relativismo cultural, que piensa que todas las culturas valen por igual, que ninguna debería dominar sobre las demás ni aspirar a ser el modelo ideal de cultura. El etos analógico en todas las culturas puede haber aspectos valiosos y aspectos inaceptables. Todas las culturas deberían incluir en los aspectos valiosos universales, rechazando sus aspectos inaceptables y en los demás asuntos decidirlo ellos mismos. La perspectiva intercultural se ha venido haciendo necesaria y hasta ahora todo parece indicar que lo va a hacer más en el futuro, debido a las limitaciones erróneas y fracasos del multiculturalismo. Si el multiculturalismo enfatiza la cultura e historia propia, los derechos de cada cultura, el sistema jurídico de cada pueblo, el interculturalismo va a poner el acento en el aprendizaje mutuo, la cooperación, el intercambio. En su libro Interculturalidad y Derechos Humanos, el filósofo mexicano Mauricio Bucot habla de hurgar en la naturaleza humana, buscando lo que es esencialmente indispensable para la vida del hombre. Señala la importancia de estudiar y entender las distintas culturas. La idea de Bucot es señalar que entre las culturas, por más diferentes que sean, siempre hay un elemento que compartimos y que no es convencional ni azaroso, es universal y no es casual, sino que forma parte de nuestros rasgos indispensables como humanidad. El doctor Wicott hace una aplicación muy concreta de la hermenéutica analógica para proponer un modelo multiculturalista, al que llama pluralismo cultural analógico. Wicott recurre al concepto de derechos humanos, caracterizándolos como aquellos que tienen una vocación de universalidad irrenunciable, ya que dice, los derechos humanos sirven de límite al pluralismo cultural, pero el pluralismo cultural es el ámbito donde ellos se realizan. Transculturalidad. La transculturalidad supone la existencia de relaciones interculturales que pueden de diversa índole, como las relaciones interétnicas o interlingüísticas, y constituye un proceso de acercamiento entre las culturas diferentes, que busca establecer vínculos que trascienden una cultura determinada. El concepto de transculturalidad señala un proceso de acercamiento entre las culturas diferentes,
que busca establecer vínculos más arriba y más allá de la cultura misma en cuestión. Puede ser un elemento fundamental que contribuya a la duración de la humanidad, manifestada en el acuerdo, respeto y promoción de los valores universales. A modo de conclusión, la cultura es el término central que engloba las otras tres. En este término podemos hallar las otras, como lo decíamos al principio, ya que esta es la principal y por el paso del tiempo van surgiendo nuevas culturas que van haciendo más extenso el concepto de cultura. Entonces tuvieron que meter la transculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. El término multicultural, tal y como su prefijo lo indica, hace referencia a la existencia de varias culturas, pero como ya mencionamos, estas culturas no se relacionan entre sí. Saben que que están, pero no se juntan. El prefijo inter de interculturalidad hace referencia a la relación e intercambio para enriquecimiento. Aquí sí se relacionan y buscan obtener conocimiento de ambos lados. La transculturalidad interna intenta trascender creando vínculos más fuertes entre culturas. La diferencia entre interculturalidad y transculturalidad recae en que la transculturalidad es más profunda, busca tener un vínculo más fuerte con una persona de diferente cultura que la interculturalidad. Gracias.